Bienvenidos, queridos alumnos. Vamos ahora a abarcar otro tema también dentro de la unidad 6, Sociedad Internacional y su Derecho. Ahora el subtema 6.3, que es Derecho Internacional y Política Exterior, como parte, por supuesto, de esta sesión ya número 22, en la que hemos estado trabajando sobre lo que viene siendo la sociedad internacional y su derecho. Así que vamos entonces a analizar este tema con el siguiente objetivo de enseñanza-aprendizaje, que es comprender el impacto de la política exterior en el derecho internacional público, y al final realizarán una columna de opinión igualmente para poder aportar a esta parte del pensamiento crítico sobre el papel de la política exterior mexicana en el siglo XXI. Pero primero necesitamos conocer un poco de cómo se constituye esta política exterior, por qué se maneja de la forma en la que actualmente lo observamos. Así que rápidamente, viendo algunos conceptos de política exterior, ustedes van a ver el concepto de César Villalba Hidalgo, que nos dice que son todas aquellas actitudes, decisiones y acciones de un Estado frente a otros Estados para el logro de sus propósitos y la defensa de sus intereses nacionales. Medina, por su parte, nos habla de que es parte de la política general del mismo, la forma en la que un Estado conduce sus relaciones con otros. Y Calduch nos dice que es aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional. El origen como tal del concepto de política exterior data, como lo conocemos hoy en día, de alrededor del siglo XV, con posterioridad a la famosa Guerra de los 30 años. Hay una lucha entre la expectativa y realidad que podemos tener de lo que es la política exterior a partir de la Segunda Guerra Mundial, como nos indica Somoza, cuando vemos que se genera un nuevo orden mundial y un alumbramiento del derecho a partir de este segundo gran conflicto bélico internacional. Surge además las Naciones Unidas, que eso también aporta mucho al tema de los organismos internacionales. Se pensó en su momento que el progreso de la civilización implicaría un desplazamiento de la fuerza hacia la diplomacia y de ahí hacia el derecho. Con la Guerra Fría, los acontecimientos internacionales propiciaron un ambiente de desconfianza, pues a pesar del respeto de los Estados miembros de las Naciones Unidas, hubo una gran multitud de conflictos internacionales que no fueron resueltos por la vía legal, sino por el uso de la fuerza. Al final, los intereses políticos de los Estados pues suelen ir al margen del respeto a un orden jurídico mundial y que la calidad jurídica del derecho internacional pues se vuelve o se llegó a tornar cuestionable. Vamos a hablar de la inexistencia también de un marco jurídico regulador de las relaciones internacionales a mediados del siglo XX. Se debe de partir de que había una desilusión, como ya comentábamos, sobre el funcionamiento del derecho internacional. Se llegó incluso a considerar por parte de los mismos diplomáticos y formuladores de la política que no había un verdadero seguimiento del derecho internacional, pensando que eran demasiado poco e interesándose solamente por factores políticos y la promoción de intereses nacionales vía las negociaciones. Los abogados y los estudiantes de derecho internacional solamente se preocupaban por la ley en su estado puro, pero no se preocupaban por la aplicación. Se perdió entonces esa interrelación entre el derecho y la política, abriendo un abismo entre la teoría y la práctica del derecho internacional. La política entonces llega a expresarse como una violación flagrante de derecho, por lo que se consideró que había una inexistencia del marco jurídico regulador de las propias relaciones internacionales. A veces se dan también otros avances, como nosotros podemos observarlos en la segunda mitad del siglo XX, como nos señalan Arthur Larson, Philip Jessup y James Bierley. Entonces, Arthur Larson nos dice que hay una necesidad en ese momento de la segunda mitad del siglo XX de un derecho mundial que sobrepasara los límites simples del Estado. Por su parte, Philip nos habla de la necesidad en la época contemporánea de desarrollar un nuevo derecho que no solamente regule las relaciones entre las naciones, sino que erija también como un baluarte transnacional las leyes, ya que hay actos que suceden dentro de un Estado que pueden tener consecuencias más allá de sus fronteras. Por su parte, James analiza las bases fundamentales de la obligatoriedad,
en el derecho internacional, concluyendo que el fundamento real del derecho internacional se encontraba en un marco extrajurídico que obliga a las naciones desde su sentido del deber, y para ello analiza las teorías naturalista y consensual. Hay también una influencia de las relaciones internacionales en el derecho internacional que es evidente. El derecho internacional no se encuentra en un estado puro, sino que recibe esta influencia, obviamente geopolítica, económica, por parte de las relaciones internacionales, pues los intereses políticos que tienen los estados también actúan y tienen consecuencias jurídicas. Hay presencia también del derecho internacional en los diferentes procesos de las relaciones internacionales, porque aquí hablamos de una interrelación entre las dos disciplinas. El derecho provee mecanismos, formas y procedimientos a través de los cuales las naciones mantienen vínculos comerciales y resuelven sus diferencias. Está presente en cualquier operación diplomática, conferencia internacional, contrato, concesión, tratado, declaración o algún aspecto, llámese instrumentos o mecanismos que se quieran implementar en las relaciones internacionales. Hay una diferencia muy clara entre la política exterior y otras políticas de Estado, porque el exterior, empezando con que se ejecuta en un ambiente territorial ajeno al Estado. Lo conocemos como el ámbito internacional, y en ese espacio, en lugar de tener el apoyo de otras políticas locales, pues tiene que enfrentarse a otro tipo de riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos comunes que identifican la acción de la política exterior de diferentes estados? Todas las naciones tienen política exterior, toda política exterior se realiza con un fin determinado, todas las naciones tienen un estado y la política exterior recae dentro de sus atribuciones. Y finalmente todos ejecutan su política exterior en el medio internacional. ¿Cuáles son los elementos que nos da la política exterior? Según Villalba Hidalgo, tenemos los elementos de actitud, de toma de decisiones, de acción, de estado, de medio internacional, de propósito y de factor, que podrán conocer más a profundidad dentro de la información que les dejamos en el Genially. Hay también consideraciones básicas a todos los estados al momento de aplicar la política exterior, como la propia subsistencia del estado. ¿Se acuerdan que platicábamos que en el ambiente de la política internacional hablábamos de un ambiente de supervivencia, ¿no? Entonces la propia subsistencia del estado, su seguridad y el bienestar de sus nacionales. Hay requisitos específicos que se tienen que cumplir para que se desarrolle plenamente la política exterior, como nos lo indica Calduch, como son la capacidad jurídica y política. La capacidad jurídica, que es reconocida o debe ser reconocida internacionalmente, y la política, que tiene que ser plena, autónoma y obviamente eficaz. También etapas de la política exterior, ¿no? Que vamos a poder analizar más a profundidad en el contenido que les dejamos, como la etapa de elaboración, la de ejecución y la de control. En el caso de la de elaboración hay 4 momentos: fase de información, fase de evaluación, fase de identificación, fase de selección. Y en el caso de la de control, tenemos también que reconocer que hay varias subregulaciones que podemos tener dentro de esta fase de control, porque puede ser un control nacional o un control internacional. Si es nacional, por ejemplo, de acuerdo a su punto decisorio, pues tendríamos que ver si es legislativo, judicial, administrativo, popular. Y si es internacional, a qué instituciones internacionales nos estamos refiriendo o qué países son los que sirven como mecanismo de control. También tenemos por su naturaleza que puede ser un control político o un control jurídico, y por el momento en el que son aplicados puede ser un control anterior o un control posterior. Con esto nosotros ya nos vamos con un poco más de conocimiento sobre lo que vienen siendo, en este caso, la política exterior y su influencia dentro de la sociedad internacional y su derecho. Nos vemos en nuestra siguiente sesión.